Bien, amigos y amigas, nuestro programa en 3 puntos. Hoy estamos aquí en la noche de hoy para llevar a ustedes nuestro comentario, nuestro tema, pero sobre todo que tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Manuel Olivero, pero siempre para nosotros es Manolo, donde vamos a tratar temas interesantes, sobre todo del caso de Yeset, temas jurídicos que se dan en el debate en este momento, y lo vamos a tratar con Manolo Olivero. Temas jurídicos que están mucho controversiales y otros del Código Penal y otras cosas más que también vamos a entrar en eso. Pero eso lo vamos a discutir en todos estos 55 minutos de la noche de hoy. Pero siempre acompañándolo Javier López, el doctor Nelson Balcarce. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos conversatorios sobre todos los anteproyectos y todos los proyectos y todas las ilusiones de la sociedad dominicana que pasan ya de 25 años. Así que bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches a mi hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y de una forma tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones importantes. Pero como muy bien dijo Flavio, hoy tenemos al doctor Manuel Olivero Rodríguez, quien vamos con él a tocar temas de total actualidad, como es el caso IEC, como es el nuevo Código Penal que está en el Congreso y otras cosas importantes que tienen que ver con el derecho jurídico en la República Dominicana. Así es. Bienvenido nuestro amigo Manolo. Gracias, Flavio, Javier, Nelson y a todo el público televidente. Para mí siempre es un placer y un honor estar con ustedes, acompañarlos, llegar al hogar de tantos amigos televidentes que siguen fielmente este programa en 3 puntos. Así es. Nosotros es un placer en la noche de hoy tenerte aquí, sobre todo donde hay tantos temas jurídicos que se necesitan, sobre todo de tener especialistas en la materia para poder dilucidar, porque hay muchos temas de comentarios, muchos temas donde está la parte social, está la parte jurídica. Entonces, hay una nebulosa que necesita una orientación de conocimientos jurídicos. Y nos gustaría que habláramos de un tema que está en el debate, un tema que ahora mismo está en los tribunales, que es el tema de IEC, donde hay un sinnúmero de abogados en la defensa que están en este momento, como también el propio agraviado tiene su defensa. Entonces nos gustaría, Manolo, saber o conocer o dar a conocer a nuestro público realmente en este tema tan controversial, tan complejo, cómo se está manejando, donde hay acusados, acusadores, y donde realmente se está hablando de un tema donde hay un homicidio involuntario. Y nos gustaría que hablara de ese tema jurídicamente. Mira, Flavio, tenemos que tener en cuenta a la hora ya, a eso de cuando salía para acá a las 7 de la noche, todavía en nuestros tribunales, en el Palacio de Justicia, se está conociendo la audiencia de medida de coerción en contra del señor Antonio Peralta, de su hermana Maribel Peralta y Espaillat, perdón. Espaillat Peralta. Espaillat Peralta y esta familia, estas dos personas que fueron, según la acusación presentada por el Ministerio Público, los autores principales de un homicidio culposo por negligencia e imprudencia lata. Un hecho que es una tragedia nacional. Es posible que la tragedia más grande por una falla en una obra civil en muchos años en nuestro país. Una tragedia tan grande que no ha puesto dentro de los primeros 4 o 5 lugares en la historia. Creo que el primero fue en China, donde hubo casi 400 fallecidos. Después creo que el segundo o el tercer lugar le toca a la República Dominicana con 230 fallecidos en una discoteca y 180 lesionados. Es un hecho que marca nuestra historia y que nos llama a una reflexión y a una investigación profunda de las causas, a qué se debe ese hecho. Y un hecho tan grave, tan perjudicial, que ha causado tanto dolor, tanta pérdida de vida, personas que han
familias que han perdido 3 y 4 miembros ahí, niños que han quedado huérfanos de padre y madre. Me decía alguien que había dejado más de 100 huérfanos y 30 180 huérfanos. de padre y madre. Entonces, definitivamente es un hecho que no puede pasar como otros que suceden a diario en nuestro país, como si fuera comerse un helado. No, este es un hecho que debe de marcar un antes y un después. Y digo esto porque estamos ante la negligencia y la imprudencia lata de dueños de negocios, de propiedades privadas, pero de uso público, que tenían bajo su control y bajo su deber y bajo su supervisión velar por la seguridad de las personas que iban a esos centros nocturnos. Entonces, definitivamente hay un hecho grave que ha lacerado la sociedad, pero que nos lleva a reflexionar, y dentro de los puntos que nos ha llevado a la reflexión incluso es al tema de que cómo puede ser posible que en nuestro país, al año 2025, más de 200 años después, casi 200 años, 180 años después de la aprobación del Código Penal Dominicano, todavía estemos manteniendo sanciones tan písicas, tan pequeñas para homicidios negligentes, culposos, que afectan a más de 230 familias. 2 años. Y solamente se puede justificar, no, se puede explicar el hecho a raíz de 2 elementos. Uno, una ineficiencia de nuestros legisladores de cumplir con el deber que tenían de haber aprobado el Código Penal. Y segundo, el empecinamiento de ciertos sectores de obligar al país a someter el tema del debate del aborto dentro del Código Penal. Hace años que habíamos pedido que se segregara una cosa de la otra, que se aprobara el Código Penal y que se continuara con el debate de si penalizar o no el aborto bajo una ley especial. Lamentablemente nadie quiso escuchar, siguieron con la fiesta, y personas y grupos, sectores financiados por organizaciones internacionales apoyando una campaña internacional pro el aborto. Entonces, eso es lo que nos ha generado llegar a este momento con tan dolorosa pérdida de vida y con una sanción desde el punto de vista penal tan pequeña. Doctor Olivero, el propio Ministerio Público tipifica este hecho en su primera fase como un homicidio involuntario. Luego de haber aparecido otros agravantes que se están dando en el caso, como extorsión a muchos de los empleados, otros temas que han aparecido es que hay ingenieros que habían advertido de la situación del problema, fallas que se habían presentado de acuerdo a denuncias y afirmaciones de ex empleados o de empleados. Entonces, con esos agravantes es posible que se pueda cambiar la tipificación o el calificativo de homicidio involuntario y considerarlo un caso criminal o penal. No, mira, lamentablemente no comparto esas ideas. He oído una serie de teorías, hasta donde yo he podido ver, que vi la acusación, la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, y dentro de la experiencia que tengo, la tipificación es correcta, la del 319 y 320 del Código Penal Dominicano. He oído hablar, gente que ha hablado hasta de supuesto lavado de activos. No, miren, mientras más queramos darle vuelta y complicar la cosa, lo único que le vamos es abrir la puerta para que los penalmente responsables se salgan de su responsabilidad. Los delitos penales tienen una tipificación clara, sencilla, y si usted se pone a estar elucubrando y cosas, lo único que va es a permitir que el imputado, el culpable, el responsable, quede exento de responsabilidad. El tema del amedrentamiento o las amenazas
a supuestos empleados, lo único que permite es que se agraven las medidas de coerción. ¿Qué quiere decir? Que en lugar, porque ciertamente el señor Antonio Espaillat estaba en el exterior, vino al país, cuando fue convocado fue arrestado. Él no ha rehuido del proceso. Ese señor tiene arraigo, tiene familia, tiene bienes, no se va a dar a la fuga. Pero tenemos la situación de que su hermana amenazó a un empleado para que no dijera todos los eventos, para que no develara todos los hechos y de que ellos, tanto la señora Maribel como el señor Antonio, estaban informados por los empleados de que había una situación grave de emergencia, porque el mismo señor Gregory, testigo, dijo que él solicitó que se suspendiera la fiesta. Sí. Y ellos, a pesar de eso, dijeron que no, que el único que podía autorizar la suspensión era el señor Espaillat y no estaba en el país. Eso demuestra que tenían conocimiento. Y he visto en las redes y comentarios que hablan de homicidio por omisión. Yo todavía no he visto eso en el Código Penal nuestro. Yo he oído de teorías, pero en el derecho penal no se basa en teorías. Tiene que estar tipificado. Para que haya una sanción penal requiere un típico previo. O sea, no puedes hablar de un hecho que va a ser sancionado con un código futuro. No, tiene que existir la ley previo a que ocurra el hecho. Por tanto, se tendrá que juzgar a los señores Espaillat con el Código Penal vigente, Entonces, que es el Código Viejo. Entonces, doctor, él, con todo eso que usted acaba de decir, va a tener que ser juzgado con el artículo 319 y el 320, porque que tiene un código totalmente desfasado, que son 3 meses a 2 años. Máximo 2 máximo años. 2 años. Además, con todo eso que tiene que le da como garantía, una persona que no se va a movilizar, que va a permanecer aquí en el país, entonces no tiene tampoco por qué fugarse. Más cuando han enfrentado a la justicia. Pero dice el mismo Código Procesal Penal que la gravedad, el daño social, la afectación a la comunidad, eso no se va a valorar. Pero incluso, decía yo, en el Código de Procedimiento Criminal Viejo, hablaba de que la misma protección del imputado. Señor, ¿y cuántas personas perdieron varios familiares de su hogar? Mira, yo creo que lo más sano es que ellos duren un tiempo protegidos bajo el sistema penitenciario para la propia seguridad de ellos. No por cosas que yo no deseo, ni quiero que les suceda nada, sino es que son demasiadas las víctimas, los afectados. Entonces, el tema debe de ser que se le dote de la protección necesaria, pero la prisión preventiva para evitar que vayan a seguir amenazando a más personas, instruyendo o borrando información, creo que es lo oportuno. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero me parece que con esas condiciones sería un tema de un juicio más social que un juicio judicial. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos aquí, de regreso en la mesa, vamos a brindar con un sabroso jugo de fruit punch de Rica. La calidad se impone. Y cuando tenemos aquí también invitados de calidad, como nuestro amigo Manuel Olivero, brindamos por la salud de la familia de todos. Salud, Flavio. Y este encuentro aquí con nosotros. Siempre es un placer. Así es, salud para todos ustedes. Adelante, Javier. Manolo, en un país donde hay abogados estructuralistas, periodistas estructuralistas y muchos tipos de comentaristas estructuralistas también, ¿tú crees todo lo que muchos abogados han dicho con respecto a la comisión que designó el Ministerio Público o el Estado Dominicano, de que no es válido esa comisión, la que rindió el informe? ¿Quién ha objetado esto, Javier? Yo de verdad Rondón, por ejemplo, dijo
que quien tiene que nombrar la comisión para la investigación, el soporte técnico, era el Ministerio Público. Perdóname, el Ministerio Público puede ser por la Procuraduría General de la República, por el magistrado Camacho, por la magistrada del distrito, pero todos ellos han hecho acopio de ese informe. Es una prueba recolectada. ¿No le gusta ese informe? Usted puede hacer su solicitud de informe privado. Usted puede solicitar un informe que se lo elaboren por una terna del CODIA. Pero mire, la realidad de lo que yo he visto, el informe está muy claro, preciso, conciso y en la forma que, porque vuelvo y te señalo, la ley no te dice que tienes que ser tal o cual perito. Basta y sobra, primero, que ocurrió la muerte. Segundo, que se tienen las actas de defunción, están las actas policiales, todos los elementos. Viene y el gobierno designa una comisión. Puede ser, no importa cuál. Esa prueba, ese informe rendido, si el Ministerio Público entiende, lo acredita válido, lo toma como prueba. Si la defensa quiere alargar, darle largas al proceso, puede tratar de objetarlo. Pero mire, la realidad, y esto yo he tenido por cosas del destino que tener que ser en materia de temas de conflictos de construcción. Yo he sido parte a veces de la defensa de los propietarios de proyectos y en otras de los constructores. Y he estado de ambos lados. Y la verdad es que este informe es bastante claro y preciso en cuanto a la causa y el origen. 3 técnicos altamente calificados y una evaluación. ¿Cuál es el resultado de ellos? Que el desplome, el derrumbe que ha habido, esta tragedia nacional, fue la causa de la sobrecarga, una acción humana de colocarle a esa estructura una carga mayor de la cual fue planificada y diseñada. Recordemos, era un edificio construido para una sala de cine, el cine El Portal. Posteriormente fue adquirido para una discoteca. En el proceso le quitaron una de las columnas o vigas, las retiran, luego hacen un análisis de evaluación, no lo concluyen, posteriormente hacen una remodelación, es decir, cambio de uso de suelo, remodelación o reconstrucción, y no hacen, durante todo ese periodo, hasta el 2011 o 2014, no hacen ninguna permisología. Ahora, Javier, después de esa fecha, empiezan a colocarle estructuras muy pesadas al techo, un techo de vigas prefabricadas. ¿Y qué hicieron? Colocaron los que llamamos chillers, los condensadores, que son unos equipos muy pesados. Sí. Le colocaron, creo que 6 o 7 estructuras. Después de esto, la ampliaron, eso 2011 al 2014. Después del 2014, llevaron a 12 y finalmente terminaron en 17 estructuras. Señores, las fotos que yo no tengo, que están ahí. Usted sabe lo que es un transformador, lo que pesa un transformador de esos que va en el piso, que no se puede montar en un poste, porque es tan grande y tan pesado. Lo colocaron ahí, a pesar de la oposición de los vecinos. En adición a eso, montaron 4 tinacos enormes de agua. ¿Qué es lo que dice el informe? Que todo está... Pero peor aún, ¿sabe cuánto fueron las capas de fino que le... 7. No, 6. Este es el fino más gordo de la vida. Le explico a los amigos televidentes, el fino es una capa ligera de cemento que se coloca en el techo, que le llaman los técnicos la climatesa, para darle la pendiente al agua, para que el agua corra hasta donde están los drenajes y baje. Aquí le metieron 6 capas de 14 pulgadas. Fíjese bien, 14 pulgadas, es como así. Un blog, la altura de un blog. Más de ahí, y yo te digo, imagínate lo siguiente, ¿has cargado una funda de cemento?
Sí. ¿Sabe lo que pesa? 200 gramos. Bueno, 200 pues, kilos. 200, pues agréguele por lo menos 4 a 5 fundas de cemento por metro cuadrado y tíreselo por esa estructura. Y encima de eso ahora vienen La arena. los chiles. No. Ese es el cemento con la arena, te da el fino. Ahora vienen los chillers, los tinacos, los transformadores, las casetas. O sea, de verdad fue un abuso lo que se cometió. ¿Y quién es el autor? El que dio la orden, el que mandó a los técnicos a instalarlo, el que pagó esa factura. ¿Quién fue el que hizo todo eso? Y nunca pensó, pero vamos a verificar con un ingeniero a ver si eso se puede. Y los que incluso fueron y participaron en eso, pudieran ser incluso hasta llamados. Yo de verdad siento que ahí el encargado de mantenimiento debía de estar incluido dentro de la lista de los imputados. Sí lo tenían. Sí lo tenían. Lo que pasa es que no lo tenían a nombre de esa empresa, lo tenían en otro. Poco importa. Usted era el que debió, el técnico, que debió decirle a su patrón, mire jefe, y ya no podemos subirle más carga a eso. O cuando empezó a caerse pedazos de techo, que se empezaron a caer varias fiestas semanas antes, debió de haberle dicho, mire, aquí hay que cerrarlo, hay que corregir. Ahí yo veo una viga que está dañada, ahí veo unas varillas fuera de su sitio. Algo debió de suceder que esas personas no podían. Usted tiene la responsabilidad en una edificación de tener a cientos de personas. Usted no puede hacerse el ignorante ante tantos Con riesgos. todos esos conocimientos, ¿eso es un holocausto involuntario o voluntario? Es un holocausto con la cantidad de Entiéndeme personas. que lamentablemente nuestra legislación tipifica homicidio actual, homicidio voluntario, cuando yo teniendo la intención de matar a alguien, Es por eso. actúo. Aquí ellos dirán, yo nunca tuve esa intención. Porque hay Yo incluso no- uno de ellos metido. La afectado. hermana Claro. estuvo ahí hasta que ocurrió el hecho. Sí. No, si yo hubiera sabido, yo no voy ahí. Entonces, lanzarse a querer probar un homicidio voluntario es casi ofrecerle una puerta de salida a los acusados. Ya. Licenciado, usted habló ahorita de que alguien había estado hablando de homicidio por omisión, que no existe en el código, desde luego. Ahora, cuando se habla de algo, quizás se está buscando algo. ¿Qué pueden estar buscando la persona? ¿Esto le agravaría más el caso? Familiares, Suponiendo que víctimas, existiera. algunos abogados, yo no digo que no sean conocedores, especialistas, amigos míos, todos muy reconocidos, han hablado de la teoría del homicidio por omisión, pero la realidad es que usted busca en el Código Penal de 1840 y pico, Pero, suponiendo, no existe. Sí, pero no existe. Pero al ellos hablar de eso, ¿qué estarían buscando? con Perdóname, eso? hay unas sentencias que algunos alegan que creen que van a poder, pero no hay hasta el momento. Yo quisiera pensar que hay esos medios pero si usted no hace una imputación firme en eso, quiero ratificar. Creo que la tipificación del Ministerio Público ha sido la correcta. No comparto así el tema de la medida de coerción porque entiendo que tanto el señor Antonio como la señora Maribel debieron de tener la misma medida de prisión preventiva. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar desarrollando este interesante tema y sacar muchas cosas que están media difusas. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí con nuestro invitado Manolo Olivero, un especialista en estos temas penales. Hay que escucharlo, hay que aprender también de esto. Entonces, hay más o menos casi 100 abogados de la defensa, cada uno con sus clientes, cada uno sus defensas. Hay unos que están de acuerdo con las demandas, hay otros que son quizás los que tienen mejores condiciones económicas y sociales, que no quieren ni siquiera presentarse ni que le abren de juicio. ¿Cómo se maneja eso en términos jurídicos en una sala ante un juez?
Mira, algunos me preguntaban, ahí ha sido un golpe muy doloroso para la sociedad dominicana. Es un hecho trágico. No era un lugar cualquiera. Ese era el lugar de reunión de la clase alta y de los profesionales y de los deportistas y de los peloteros y todo lo que era, decía un amigo mío, el glamour de la sociedad de Santo Domingo se reunía en ese centro, que era un lugar emblemático. Un ícono. Para nosotros, ahí hay personas que han fallecido cuya pérdida es irreparable. No hay, ni siquiera con todo el patrimonio que tienen los propietarios, hay manera de compensar a esas familias la pérdida dolorosa de vidas tan jóvenes. Entonces, niños que han perdido a ambos padres, no hay manera. Obviamente, hay una obligación, primero, determinar la responsabilidad penal del hecho, luego la sanción civil y tratar de indemnizar. Hay algunas familias que han dicho no vamos a reclamar porque no hay manera de que nos compensen el daño y peor aún sabiendo que la pena máxima es solamente de 2 años de prisión. Entonces, desde el punto de vista de aquellos, y nosotros hemos tratado de ayudar a algunas familias que nos han confiado su representación, se tiene que agotar un proceso, es decir, obtener el acta de defunción, obtener el acta de nacimiento de los hijos o de los padres de las personas fallecidas, buscar la documentación que acredita el acta de defunción, en el caso de los lesionados, el certificado del médico legista que haya verificado el tipo de lesión y el tiempo de recuperación. Hay personas que todavía están bajo tratamiento médico ambulatorio, es decir, que no están hospitalizados, pero cuyo tiempo de recuperación no ha sido determinado todavía. Ha habido actas de defunción que con la prisa salieron con error. Hay personas que, en el caso de los menores de edad, tienen que, antes de designar un abogado, tienen que componer el consejo de familia, designar el tutor. Y lamentablemente en nuestro país eso toma de 6 meses a 1 año a veces. Bueno, quiero agregar ahí, doctor Olivero, aquellos que salieron ilesos, que no tienen ni siquiera un rasguño, pero presentan daños. Perdóname, Flavio, los traumas Ahí hay vamos. 2 tipos, hay físicos y hay Ahí psicológicos. voy. Emocionales. Esos que tienen problemas que quedaron con trauma psicológico, ¿cómo se evalúa eso ante un psicólogo? Tendrían que ir a una evaluación psicológica o psiquiátrica, buscar un diagnóstico tipificado y presentar y a evidenciar y aportar la prueba de que estuvieron en el lugar. Correcto. Obviamente, personas que han sobrevivido, pero su pareja falleció, sus compañeros, el caso doloroso de los Dorados de Jaina, un grupo Una de... cofradía. 40 y tantos murieron ahí. desde ahí. Entonces, definitivamente, hay familias que han perdido 4, 5 familiares, el efecto que se hace. Mira, yo tengo un caso particular que es de unos niños cuyos padres eran venezolanos, vivían en Dominicana, eran un empresario que tenía ya unos años trabajando aquí con su esposa. Dejaron su hijo con la muchacha del servicio y fueron a la fiesta y ambos fallecieron. Tuvo que venir una hermana de Venezuela y para poder ella llevarse el cuerpo y sus sobrinos, tuvo que interceder la Cancillería de Venezuela. Señores, estamos ante una tragedia nacional. Licenciado, el magistrado Camacho, en la exposición ante la juez de instrucción, duró aproximadamente 2 horas en el día de hoy. Hay cerca de 100 abogados que hay que darle la oportunidad de que se dirijan al magistrado. La defensa tiene el mismo derecho en tiempo que el magistrado Camacho. Por su experiencia, que es tan vasta, ¿usted cree que eso pudiera durar más de 2 o 3 días
para que después de oír a todos estos abogados, entonces la jueza de la instrucción, pues definitivamente tendrá que deliberar y tomar su decisión. Mira, es de las cosas que tenemos que revisarnos nosotros como país. Especialmente cuando nos comparamos o vemos o tenemos millones de dominicanos viviendo en Nueva York, en Estados Unidos y otras ciudades, y tenemos una experiencia muy cercana. En el sistema norteamericano se comparece ante el juez. Se va y el juez le pide al fiscal haga una breve reseña de la acusación y dígame qué medida solicita. El fiscal no le dan ni siquiera una hora. Eso es 5, 10, 15 minutos. Luego, al abogado del acusado, ni siquiera los actores civiles en esa fase, dígame qué usted opina de las medidas, si la fianza, la prisión, el arresto domiciliario, ¿qué usted opina de eso? ¿Qué opina? Y al final, el juez, ahí mismo, in voce, dicta sentencia. Ahí mismo. Ahí mismo. Sí, porque Sí. la parte Entonces, civil no tiene nada que buscar ahí. ni siquiera se retira de deliberar. Tiene que ser un caso muy particular. Esa es la experiencia de los procesos en los estados de la Unión Americana. Lamentablemente, la dinámica nuestra latinoamericana y de manera especial de nuestro país es que al Ministerio Público se le da 2 horas, 1 hora para una exposición demasiado larga. Luego entonces a todas las partes, a las partes querellantes que se hayan querellado, porque pueden haber víctimas que no se hayan querellado, pero si se querellaron y están sus abogados ahí, tienen el derecho a opinar. Se les dio 20 minutos a cada uno. Ahí te dan qué sé yo cuántas horas. Y luego hay que darle igual derecho a la defensa para hacer las respuestas correspondientes. Esperamos que no haya réplica. En países, Estados Unidos, esto es una vista que toma una audiencia que no debería de tomar más de 2 o 3 horas por la multiplicidad. En nuestro país son las 9, 10 de la noche, es muy probable que todavía no haya terminado y es posible que la juez tenga que recesar para continuar mañana y entonces poder, una vez concluido que todas las partes den su alegato. Pero ¿cómo es posible que haya un abogado que se pone hasta a cantar una canción de Rubí Pérez? Explíqueme, eso no va. No. El abogado que va ahí tiene que saber que tiene que circunscribirse. Estoy de acuerdo con la medida que ha pedido el Ministerio Público o no estoy de acuerdo en tal aspecto. Entonces, eso debería de ser los querellantes y en la defensa obviamente tiene que tener un poco más de tiempo para justificar el arraigo, para señalar, pero esta no es la audiencia, ni es la audiencia preliminar, ni es el juicio de Pero fondo. una cosa más, licenciado. Esos abogados que están ahí, lo que debieran es prepararse para cuando se llegue al juicio de fondo, ¿verdad? O a la audiencia preliminar. Pero ahí lo que va a decidir... Nelson, es que hay muchos que van ahí a buscar Porque vitrina la y jueza no lo que tienen va a- experiencia. La jueza es que debe de La tener el jueza control. es la que va a decidir de acuerdo a la petición y a los aportes que haya hecho el magistrado procurador fiscal, el magistrado fiscal. Que por lo que vi, hasta donde lo he visto, leí la acusación, 125 páginas, 100 y pico de pruebas aportadas, certificaciones de las llamadas telefónicas, de las comunicaciones por los chats, las certificaciones de las investigaciones que hizo, todos los interrogatorios. Siento que hay un expediente correctamente instrumentado. Mire que yo siempre he dicho que una acusación penal no debería de pasar de 20 a 30 páginas. Obviamente, con la cantidad de víctimas, de personas fallecidas, este expediente tiene un volumen un poco, pero está de acuerdo a los estándares. Siguiendo en ese mismo tema, perdón Javier, siguiendo en ese mismo tema para no perder el concepto, ¿cuál sería la posición de un juez que tiene que emitir una sentencia de cualquier manera cuando tiene 100 y pico de abogados que todos están en la misma onda de lo que sería la decisión final del juicio, en el sentido de que todos están acorde? Quizás el que tiene que tomar la decisión es el juez. ¿En qué posición se ve un juez ante un caso tan sui generis
jurídico como este. Los jueces ya, y si son jueces de experiencia, ellos son los primeros que dicen, no me voy a dejar someter a presión del populismo penal. Ok. Ellos deben de ponderar. Lógicamente, en esta etapa todavía estamos en el primer inning. El punto va a ser hasta dónde la presión, la multiplicidad de las víctimas llevará a que el juez aplicaría la máxima de la pena. A lo mejor yo, que no soy juez, gracias a Dios nunca lo he sido, no aspiro a hacerlo, yo me sentiría empujado por la dimensión de la cantidad de fallecidos a aplicar en este caso la pena máxima. Pero eso es una posición personal que obviamente el juez y un juez de primer grado puede decir, pero el de la corte a lo mejor va a decir que no, que hay que aplicarle circunstancias atenuantes. Pero veremos eso. En esta etapa es saber si aplican prisión preventiva, arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida. Vamos a irnos a nuestra pausa comercial para que Javier tú entres con tu pregunta, pero después de la pausa. Vamos arriba. Amigas y amigos, estamos aquí en los últimos minutos del programa ya, llevando estas informaciones sobre el caso Jet que nos hemos dedicado especialmente para estos temas con un especialista penal, que es el doctor Olivero, que está con nosotros aquí. Javier, tu pregunta. Así es. Se está discutiendo en este momento el tema del nuevo Código Penal y está en el Congreso desde hace 25 años. Aquí tenemos la costumbre en todas las medidas de coerción que se han solicitado en los últimos 50 años que todos los abogados creen que es un juicio de fondo y se van por ahí y duran todo el tiempo que ellos entienden que deben de durar exponiendo ante el juez. Se está contemplando en el nuevo Código Penal eliminar esa pantalla tan grande que tienen los abogados en los juicios de medida de coerción. Mira, Javier, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Lo que se está debatiendo al día de hoy en nuestro Congreso Nacional es el Código Penal, que ya yo no quiero ni siquiera llamarlo nuevo. No, porque ya Pues tiene tiene foto viejo. 25 20 años en el Congreso dando vueltas. Y obviamente en él lo que hay es la tipificación de qué es delito o no, qué penas conlleva, cuáles son las agravantes o cuáles son las atenuantes. En el Código Procesal Penal es que deberíamos de establecer los controles o incluso hasta los jueces mediante jurisprudencia tienen que señalar que las audiencias de medidas cautelares tienen que ser breves. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo casos muy sonados, especialmente de corrupción administrativa, donde producto de que envolvía a figuras políticas, los jueces dieron la libertad de que fueran audiencias a puertas abiertas. Primer error. Segundo error. Desde el punto de vista que yo creo que ya el área de litigación, de persecución penal ya ha aprendido, se han dado cuenta de que usted hacer un expediente acusatorio de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 páginas, lo único que ayuda es a que el imputado pueda alargar el proceso lo suficiente. Es más, no tiene ni que alargarlo. Pedir y exigir que el Ministerio Público lea cada hoja de la acusación que presentó es casi decirle que en menos de 3 años se va para su casa, porque se le va el tiempo en una pamplina. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cogieron y recolectaron. Miren, al día de hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Y me decía una amiga, abogada brillante, una muchacha brillante que dirige un departamento legal en una empresa importante. Mire, licenciado, ¿y usted no ha contemplado implementar la inteligencia artificial? Yo, mira, es que a mí se me hace difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le pides a estos aparatos que te escriba, te haga un escrito o algo, te tira 40, 50, 70, 100 páginas de teoría general y no te menciona un párrafo del hecho particular. Si bien es cierto que es importante y que eventualmente llegaremos ahí,
al día de hoy, hay documentos que te llegan a tu escritorio de 40 páginas hablando de algo y no dicen nada del hecho. Tiene que ser, en materia penal, hay que hablar del hecho, de cuáles fueron los hechos, no de saber si la conformación del tribunal, la juridicidad, la que yo qué, todas las cosas, o de hechos. Mire, que hace 20 años su papá se casó con la... Pero ¿y qué tiene que ver eso con el imputado? Bueno, pero él era hijo de fulano. No. Para el hecho, dígame, Juan hizo tal cosa a tal persona, le dio tanta puñalada y eso le produjo la muerte. Y aquí está el acta de defunción. Eso no toma más de 15 o 20 páginas. Entonces, alargar los procesos tanto, y ya te he señalado, si impusiéramos medidas de coerción con audiencias breves y limitadas, con control específico de los jueces y con un ministerio público que se deba de circunscribir a los hechos, sería el proceso mucho más ágil. Segundo, yo soy de los que creo que los casos complejos, en vez de ser 3 años su duración máxima, llevémoslo a 5. Porque aquí, cuando usted enfrenta, óigase bien, enfrenta a una batería de abogados, de un imputado que tiene recursos para gastarse dinero en alargar el proceso, 5 años es poco. Decían aquí, nuestro profesor, don Ramón Pina Acevedo, era un maestro de los aplazamientos y de los incidentes en materia penal. Sí. Entonces se ganaban los juicios por cansancio contra el adversario. Sánchez Morcelo eran incidentalistas. Eran maestros en eso. Sí, Obviamente, claro. la praxis moderna lleva a que los juicios sean breves. Obviamente, no tanto como la juez Polo o como la Judge Judy, que te hacen el juicio en 15 minutos en la televisión. Eso es teatro, eso es televisión. Ahora, No pero tanto. lo digo por el tema del juez Alejandro Valga, que habló de esa situación. Un maestro. Y ya se está hablando, Maestro. Sí, bueno. reproduciendo lo que tú estás diciendo, pidiendo la parte contraria la extinción en la lucha contra la corrupción de los juicios que han comenzado, que lo que tienen son 4 años. Y ya están pidiendo la extinción del juicio. Pero explícame, ¿cómo es posible que para leer nada más la acusación tomemos 3 años, 4? Yo quisiera que me lo explicaran, pero fue un error de los que dirigían en ese momento. No quiero abundar en eso, pero definitivamente creo que ellos no cometerán el mismo error en el futuro. No quiero cerrar la noche después de estas amplias explicaciones sobre el caso Yeset. El tema del Código Penal, que también está en el debate, usted, un especialista en estos temas, ¿es posible que el presidente de la Cámara de Diputados esté diciendo en este momento todavía que hay sectores poderosos que están torpedeando ese Código Penal para que no pase, y con sus sectores conocidos que siempre están acostumbrados a hacer esto? Esos sectores, si el poder es que denuncia, ¿cómo es posible que el propio poder, conociendo esos sectores, puedan tener esa información? Yo quiero aquí utilizar una anécdota de la vieja escuela. Recuerda que mi padre fue diputado electo en más de 3 ocasiones, 2 veces para cubrir vacantes de otros que habían fallecido, y finalmente tuvo 2 veces en la Asamblea Constituyente. Cuando en el Congreso usted no puede de manera de frente oponerse a un proyecto de ley que es válido, entonces él decía, sectores van y pagan para que algunos diputados que no tienen responsabilidad de lo que es su obligación, te van y te generan propuestas y te llenan de ideas que no entran, para que simple y llanamente el debate se alargue tanto y la propuesta legislativa se caiga. Entonces, cuando usted no puede ir en contra, entonces usted coge y le mete una pasta de jabón al sancocho. Muchísimas gracias. Por eso queríamos terminar con esta información, porque es interesantísimo. A ustedes solo nos resta decirle
Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.